Imagina por un segundo un estado mental donde el miedo, la ansiedad y el dolor ya no tienen poder sobre ti. No es una fantasía, es la meta final de una búsqueda que comenzó hace 2500 años. Pero antes de alcanzar esa paz inquebrantable, hubo un grito de desesperación. Antes de ser el iluminado, hubo un hombre atrapado en una jaula de oro, ajeno a la brutal verdad que estaba a punto de destrozar su realidad perfecta. ¿Cómo se escapa del paraíso cuando descubres que es una prisión? Estamos en el siglo VI a.C., en las estribaciones del Himalaya. El joven príncipe Siddhartha Gautama vive rodeado de un lujo obsceno. Su padre, el rey, aterrorizado por una profecía que decía que su hijo se convertiría en un líder espiritual y abandonaría el trono, construye muros altos. Dentro solo existe la juventud, la música y el placer. Siddhartha no conoce la vejez, no conoce la enfermedad, no sabe que la gente muere. Es una vida artificial, diseñada para mantenerlo dormido, embriagado y ignorancia. Pero la curiosidad es una fuerza que ningún muro puede contener. A los 29 años, Siddhartha escapa de los límites del palacio, y lo que ve lo rompe por completo. Primero, un hombre encorvado y frágil en la vejez. Después, alguien retorciéndose de dolor la enfermedad. Luego, un cadáver rígido, siendo llevado a la pira funeraria, a la muerte. Y finalmente, un asceta tranquilo, en medio del caos. El príncipe regresa al palacio, pero el oro ahora le parece ceniza. Se da cuenta de que su juventud es efímera, de que todo lo que ama se pudrirá. La crisis existencial golpea con la fuerza de un huracán. Es la noche más oscura de su vida. Mientras su esposa y su hijo recién nacido duermen, Siddhartha toma la decisión más radical de la historia espiritual. No se despide. Sabe que, si se queda, el apego lo atrapará para siempre. Se corta su largo cabello real, se quita las joyas y cambia sus sedas por los trapos de un mendigo. Sale a la oscuridad, dejando atrás un reino entero para buscar una respuesta que nadie tiene. De príncipe a nadie. Durante 6 largos años, Siddhartha lleva su cuerpo al límite. Se une a los ascetas del bosque. Cree que el cuerpo es el enemigo. Deja de comer, deja de respirar por largos periodos. Las escrituras dicen que llegó a ser tan delgado que si tocaba su estómago, podía sentir su columna vertebral. Se convierte en un esqueleto viviente, esperando que el dolor le traiga la verdad. Pero solo encuentra más sufrimiento. Está al borde de la muerte, colapsando en un río, cuando comprende un error fundamental. Así, la cuerda del instrumento está muy floja. No suena. Si está muy tensa, se rompe. Recupera sus fuerzas y se sienta bajo una higuera sagrada, el árbol Bodhi. Hace un juramento: no me levantaré de aquí hasta encontrar la respuesta o morir en el intento. Y entonces, su propia mente se revela. La leyenda lo llama Mara, el demonio de la ilusión. Mara le envía ejércitos de monstruos para aterrorizarlo, y luego a sus hijas para seducirlo. Representan sus propios miedos, sus dudas y sus deseos más profundos. Pero Siddhartha permanece inmóvil. No lucha, simplemente observa. Toca la tierra con su mano derecha, llamándola como testigo de su derecho a estar ahí. La noche pasa, las ilusiones se desvanecen, y justo cuando la estrella de la mañana aparece en el horizonte, algo en su cerebro hace clic. Las cadenas de causa y efecto se vuelven visibles. Comprende por qué sufrimos: el deseo, el apego a cosas que cambian constantemente. El yo que tanto defendía se disuelve en una interconexión infinita. Siddhartha desaparece y nace el Buda, el despierto. Ha encontrado la salida del laberinto. Tiene la respuesta. Tiene la cura para el dolor del mundo. Pero ahora se enfrenta al problema más grande de todos. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo enseñar a ver lo invisible a un mundo ciego por el deseo? El Buda duda, piensa en quedarse en silencio.
Pero entonces decide caminar. No sabe que su primer paso iniciará una revolución que dividirá imperios y cruzará océanos, pero también que su enseñanza será distorsionada, perseguida y casi exterminada. Imagina tratar de explicar el color azul a alguien que ha nacido ciego. Ese era el reto. El Buda llega a Sarnath, cerca de Benares, y encuentra a sus 5 antiguos compañeros ascetas. Al principio lo ignoran, pero la radiancia de su presencia los desarma. Ahí pone en movimiento la rueda del Dharma. Les enseña las 4 nobles verdades. No les pide fe ciega, les pide que pongan a prueba sus palabras, como un orfebre prueba el oro. Durante 45 años, recorre el norte de la India, enseñando a reyes y a intocables, rompiendo el estricto sistema de castas. A los 80 años, el cuerpo físico del Buda cede. Es el año 483 antes de Cristo, aproximadamente. Sus últimas palabras son un recordatorio brutal y hermoso. En todas las cosas compuestas son perecederas. Esforzaos por vuestra propia liberación con diligencia. Muere, o mejor dicho, entra en el parinirvana. Su cuerpo es cremado y sus reliquias se dividen como tesoros invaluables, encerradas en montículos de piedra llamados estupas. Pero sin el maestro, ¿quién tiene la autoridad? Pasan 200 años. El budismo es solo una de muchas sectas, hasta que llega Ashoka, un emperador despiadado que unificó la India a través de masacres. Después de una batalla en Kalinga, donde los ríos se tiñeron de rojo con la sangre de 100.000 personas, Ashoka camina entre los cadáveres y siente un horror profundo. Se convierte al budismo buscando redención y hace algo insólito. Añusa la maquinaria de su imperio no para la guerra, sino para la paz. Graba las enseñanzas en pilares de roca por todo el continente. Con la expansión, llegan las diferencias. Surge una grieta irreparable. Un grupo dice debemos seguir las reglas originales estrictamente. Solo los monjes pueden iluminarse. Se llaman a sí mismos Theravada, la doctrina de los ancianos. Otro grupo responde no, la compasión es para todos. Todos pueden ser Budas. Se llaman Mahayana, el gran vehículo. El budismo se parte en 2. Y es el Mahayana el que decide cruzar las montañas más altas del mundo y viajar por la ruta de la seda. La enseñanza llega a China y choca con el pragmatismo local. Aquí ocurre una mutación fascinante. Un monje indio llamado Bodhidharma llega al templo Shaolin. Encuentra a los monjes débiles y enfermos. Les enseña ejercicios físicos que se convertirán en el Kung Fu y una forma de meditación directa, sin escrituras, mirando una pared blanca durante 9 años. Nace el Chan, que en Japón se llamará Zen. Es el budismo de la espada y el té, directo al grano, austero y disciplinado. Para el siglo VII, el budismo domina Asia Nes. Es la religión más grande del mundo conocido. Sus universidades, como Nalanda, albergan a 10.000 estudiantes y millones de libros. Parece invencible, pero la historia es cíclica y cruel. Mientras el budismo florece en el extranjero, en su propia casa, en la India, se ha vuelto complaciente y rico. Y en el horizonte, los ejércitos de invasores islámicos se acercan con antorchas, listos para borrar 1500 años de historia en una sola noche de fuego. Año 1193. El humo negro cubre el cielo de la India. Nalanda, la universidad más grande de la antigüedad, arde. Se dice que la biblioteca era tan inmensa que el fuego duró 3 meses. Los monjes son masacrados o huyen. El budismo, la fe que nació en la India, es prácticamente exterminada de su tierra natal. Los supervivientes corren hacia el único lugar seguro, en las fortalezas naturales de los Himalaya. El Tíbet se convierte en el arca de Noé del budismo. Aislados por montañas de hielo, los tibetanos desarrollan una versión única del budismo tántrica, Majjhika,
colorida, obsesionada con la muerte y el renacimiento. Crean el sistema de los tulkus, lamas reencarnados. El Dalai Lama se convierte en rey y sacerdote. Durante siglos, el Tíbet permanece como una cápsula del tiempo, un reino prohibido y misterioso, ajeno a las revoluciones industriales y guerras mundiales que desgarran el exterior, hasta que el siglo XX toca a su puerta con botas militares. 1959. El Ejército Popular de Liberación de China entra en Lhasa. El actual Dalai Lama, un joven de apenas 24 años, tiene que huir disfrazado en medio de la noche para salvar su vida, cruzando pasos de montaña traicioneros hacia la India. Aparece el fin. Los templos son destruidos, las escrituras quemadas. Pero esta tragedia esconde una semilla irónica. Al expulsar a los lamas, China, inadvertidamente, esparce el budismo por todo el planeta. En los años 60 y 70, una juventud occidental, desencantada con el materialismo y la guerra, mira hacia Oriente. El Zen, el Vipassana y el budismo tibetano aterrizan en California, Londres y París. No llegan como religión dogmática, sino como tecnología de la mente. Los hippies, los intelectuales y luego los científicos empiezan a meditar. Palabras como karma, nirvana y zen entran en el vocabulario global. Lo que se perdió en la India y se escondió en el Tíbet, ahora florece en los rascacielos de Nueva York. Hoy, el budismo vive una nueva transformación. Ya no son solo monjes en cuevas, son neurocientíficos en laboratorios. La meditación engrosa la corteza prefrontal, reduce el estrés, mejora la inmunidad. El secularismo ha adoptado la práctica, despojándola de la mística, pero manteniendo la esencia en la atención plena. La historia del budismo no es sobre estatuas doradas o incienso, es la historia de la lucha humana contra el sufrimiento. Desde un príncipe rebelde bajo un árbol hasta una aplicación en tu teléfono móvil, el mensaje sigue siendo el mismo: no creas nada, experiméntalo todo. La jaula está abierta. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte más relatos fascinantes. La pregunta es, ¿tienes el coraje de salir?